Les damos la bienvenida a la última sesión de esta serie llamada Fundamentos del Discipulado. Hemos estado ya por 3 meses estudiando este tema y recordemos que esta serie está basada tanto en el trabajo de nuestro hermano Tim Summerlin, por quien pedimos oraciones por su salud, porque sigue delicado, y pedimos que por favor estemos orando por él. Todo lo que estamos estudiando ahorita es parte del trabajo que él nos ha dejado. Y también en este libro que se llama El Pastor y la Consejería de Jeremy Pierre y Deepak Reju. Entonces, para que igual si tienes oportunidad lo puedas consultar. La clase de esta noche se llama la Consejería Conductiva Conductual. Y vamos a hablar de un estilo de consejería que se presenta en el mundo profesional de los terapeutas, pero que tiene mucho de bíblica, que va muy conectada con la Biblia, y me gusta mucho esta orientación. De hecho, cuando por alguna razón he buscado especialistas en salud mental para algún familiar, para algún hermano, como que siempre me gusta que sean de esta línea conductiva, conductual. Hay más líneas de operación, hay más líneas de trabajo, pero es especialmente está muy apegada a temas bíblicos. Como introducción les puedo decir que muchas veces descubrimientos modernos en la terapia profesional son cosas que la Biblia ya había dicho antes. Y esto es el caso con la terapia conductiva conductual, aunque es algo pues moderno, no tiene muchos años que surgió esta corriente. En realidad la Biblia lo ha mencionado desde hace muchos años. Así es que hoy vamos a hablar de lo que se llama la teoría conductiva conductual. ¿Ok? Bueno, ¿qué es esto? Pues es una aproximación hacia la terapia que fue desarrollada por un señor llamado Aaron Beck, que lo ven aquí en pantalla, en los años 70. Y este señor llegó pues con una forma muy sencilla de mirar el pensamiento humano. Él vio que de alguna manera el pensamiento y la conducta estaban conectados y que interactuaban entre sí. Entonces él definió este sencillo plan. A corresponde a un evento activador, es decir, es lo que las personas ven que pasa, lo que miras que sucedió, alguna situación que ves, que sientes, y eso te lleva a una reacción que normalmente está basada, como dice en la letra B, en una creencia. B por inglés de belief o creer, una creencia. Lo que vemos nos lleva a reaccionar de una manera de acuerdo a lo que creemos. Y después viene la letra C, que son las consecuencias o los resultados consecuentes que son producto pues de ese evento activador. ¿Ok? Así que este señor, este investigador, descubrió esto, que los sentimientos y la conducta influencian en cómo pensamos, y a su vez eso influencia en cómo actuamos y en cómo sentimos y en cómo pensamos, y todo está conectado. Hay una conexión entre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Y luego vienen las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínate que vas el día de mañana ahí en el transporte público, acá te subes al metrobús o en el micro, en el camión, y vas ahí, ¿no? Oyendo música, leyendo, viendo el paisaje, y de repente ves un usuario que saca un cuchillo y que lo toma en la mano y lo tiene ahí a la vista. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías al ver un compañero de transporte con un cuchillo en la mano? Este es un buen planteamiento para, pues, ilustrar esta situación, ¿ok? Normalmente, ¿qué haríamos? Pues primero a lo mejor nos asustaríamos. ¿Cómo? ¿Un cuchillo? ¿Quién tiene un cuchillo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo un cuchillo? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué se nos ocurriría que va a pasar? A ver, díganme en el chat, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué les viene a la mente que va a pasar si ves a un compañero de transporte con un cuchillo en la mano? A ver ahí, usen el chat y vamos a ver qué se les ocurre que va a suceder. Que nos va a robar, dice Doris. Ok. No se requiere mucha creatividad, ¿verdad? Para pensar eso. Nos van a asaltar. Ok.
Entonces, imagínate, llega ese pensamiento a tu mente, nos van a asaltar. ¿Qué es la siguiente acción que, dice Mario Regalado, que va a pelar su naranja? Ok, bueno, aquí tenemos otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya que si llega esta idea a tu mente, me van a asaltar, ¿qué es lo siguiente que harías? ¿Qué harían ustedes si piensas, nadie te ha dicho nada, si nada más piensas que esa persona está a punto de asaltar el camión? ¿Qué seguirían tus acciones? A ver, díganme vía chat. Corre, que me bajo. Huir. Ah, te petrificas, dice otro. Me bajo. Guardar todo. Ok. Muy bien. Varios a lo mejor correríamos a la salida sin decir una palabra y así de forma lo más discreta posible a tocar el timbre y bajarnos, ¿no? Y esto se volvería como una psicosis colectiva y todo el mundo empezaría a bajarse. Dice uno, pensar en cómo defenderse. Ándale, John Wick, ya salió aquí un John Wick. Va a ver cómo se defiende de un cuchillo. Espero que tengan entrenamiento profesional en eso, ¿verdad? Para defenderse de un cuchillo. Pero bueno, entonces, al final, la realidad pudo haber sido que ese señor solo había sacado su cuchillo porque lo acababa de comprar y lo estaba mirando. Y no pasó nada de lo que pensabas que iba a pasar. Esto es un ejemplo de la situación que te digo, de cómo la manera como pensamos puede influenciar nuestras decisiones, lo que sentimos nos lleva a actuar de cierta manera y nos lleva también a consecuencias. Entonces, este investigador revolucionó la consejería en aquella época y desde entonces muchos profesionales utilizan esta teoría, la teoría conductiva conductual. Pero ¿qué creen? Resulta que la Biblia nos habla de algo al respecto. Vamos a Efesios 4:17 que dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente. Bueno, aquí hay varias palabras claves que tienen que ver con un concepto parecido a la terapia conductiva conductual. Cuando Pablo habla de los pensamientos frívolos, de la dureza de corazón, de un entendimiento oscurecido. Okay, aquí estamos hablando de forma de pensar, de lo que sentimos. ¿Qué dice Pablo? Que esa forma de pensar y eso que sentimos nos lleva a alejarnos de la vida que proviene de Dios. Y entonces se comprueba esta teoría aquí en la Biblia. Es cierto, lo que sentimos y lo que pensamos al final impacta en nuestras acciones. Y si tenemos el corazón duro, tenemos entendimiento oscurecido y somos frívolos, con pensamientos frívolos, superficiales todo el tiempo, vamos a terminar viviendo lejos de Dios. Por eso, la exhortación de este pasaje es a ser renovados en la actitud de nuestra mente. Así que todo ese descubrimiento que se hizo en los años 70, pues resulta que la Biblia ya lo había dicho, ya estaba en la palabra de Dios y está alineado con la forma como Dios quiere que cambiemos nuestra conducta. Todo empieza acá, en cómo pensamos, en cómo sentimos de una situación. Y de esa manera podremos saber cómo vamos a actuar. Esa es la terapia conductiva conductual. Bueno, Romanos 12:9 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Ok?
Esto es algo impresionante. Ah, Justamente la voluntad de Dios no solo es que cambiemos las conductas externas, Él quiere que cambiemos acá adentro, desde cómo pensamos. Y la manera de Dios de ver la conducta humana es justamente como lo plantea la teoría conductiva conductual. Está ligada a los pensamientos y a los sentimientos que tenemos previos a esa conducta. Entonces Dios lo plantea así en su palabra. Cambiemos primero la forma de pensar, saliéndonos de lo que el mundo nos enseña y apegándonos a la voluntad de Dios, a su palabra, a su pensamiento. Y de esa manera, al lograr cambiar el chip que tenemos acá adentro y acá adentro nuestras emociones, vamos a lograr cambiar nuestra conducta. Entonces, el consejero cristiano no debe irse solamente a tratar la conducta de las personas. Ah, pecaste. Ah, te portaste mal. Ah, fallaste. Ah, estás mal por esto y por el otro. No. Si queremos ser consejeros cristianos efectivos, debemos utilizar, pues justamente lo que la Biblia nos está mostrando, esta manera de pensar, que hay que profundizar en cómo piensan las personas. Hay que profundizar en qué está sintiendo la persona que lo llevó o la llevó a actuar de cierta manera. ¿Ves? Entonces, Dios quiere que haya un cambio de adentro hacia afuera. Esto conlleva un proceso más largo. Normalmente, esto lleva sesiones de consejería largas, constantes, hablando de un tema, tratando la misma cosa una y otra vez, pero aquí la garantía es que va a haber un cambio más duradero en el tiempo, un cambio permanente, un cambio a largo plazo, que al final es lo que buscamos todos en la consejería, ayudar a nuestros hermanos y hermanas que aconsejamos a que logren cambios de largo plazo. Pero esto no se logra con una consejería superficial que solo trata la conducta inmediata, sino que investiga el corazón humano, que investiga qué hay en la mente de la persona. Y ese es el arte de la consejería. ¿Ok? Hay algunos principios subyacentes de esta teoría cognitiva conductual que vale la pena repasar y que también se aplican completamente a la consejería cristiana. El primero, somos responsables de las personas, pero no por las personas. ¿Cómo es esto? Somos responsables de, pero no por. Ok. ¿De qué soy responsable yo hacia mis hermanos en la fe? A ver, díganme en el chat, ¿de qué se les ocurre que nosotros como cristianos somos responsables hacia nuestros hermanos en la fe? A ver, ¿qué se les ocurre? Escriban ahí en el chat. ¿Qué es una responsabilidad bíblica que tenemos los creyentes hacia nuestros hermanos en la fe? Y lo hemos visto todo este taller. Escríbanle, escríbanle, no se me duerman. De enseñarles a amar a Dios, de ayudarles a crecer en su fe, de amarnos como Cristo nos amó, de amarlos, ¿ok? De brindarles amor fraternal, de si lo veo mal, lo ayudo, de enseñarles la Biblia. Es cierto, lo tenemos claro, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con somos responsables de. Sí, la Biblia nos pide amar a nuestros hermanos, enseñar a nuestros hermanos, corregir a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, pero no somos responsables por su conducta. No somos responsables por las decisiones que ellos tomen. De eso, ellos son los únicos responsables, nadie más. Y esto es algo que como consejero debemos tener bien claros. En el pasado, en nuestra iglesia, asumíamos el paquete completo y de alguna forma se nos hacía sentir que también éramos responsables de que si fallaba nuestro discípulo, si pecaba nuestra discípula, pues era nuestra culpa, porque seguro en algo fallamos. Recuerdo
cuando teníamos la primera versión de la Escuela de Capacitación Bíblica por ahí del 2002, dando los primeros cursos de Biblia, de Nuevo Testamento y todo. Y recuerdo que hice una pregunta interesante en esos tiempos, hace más de 20 años, a lo que era la Iglesia de México hace 20 años. Y dije, a ver, a Jesús se le fue uno, Judas. ¿De quién fue culpa eso? Y un hermano levantó la mano y dijo, de Jesús. Seguro algo hizo mal para que Judas lo traicionara. Esa era la mentalidad. Imagínate decir algo así. Obviamente no es cierto. Judas fue responsable de sus actos. Cristo fue el mejor maestro que pudo haber tenido. Es el mismo principio que se aplica aquí. Así que sí, aceptemos la responsabilidad de amarnos, pero no carguemos con la responsabilidad que otros creyentes toman por ellos mismos. Espero que esto quede claro. Segundo principio subyacente. El epicentro externo de control contra el epicentro interno de control. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el epicentro externo de control? Pues resulta que muchas veces, hermano, hermana, amigo que hoy nos acompañas aquí en esta transmisión, puede ser que algunos de nosotros justificamos nuestras conductas y nuestras decisiones basados en un epicentro externo de control. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestras decisiones en nuestra vida están, según nosotros, controladas por factores del medio ambiente. Es decir, actué así por culpa de tal. Me porté así por culpa de ese, o de esa, o de la situación, o del problema. Tomé esta mala decisión por culpa del sistema, del gobierno, de la iglesia, de la política, del clima. Todos tienen la culpa. Todos son responsables de lo que me pasa a mí, menos yo. Eso es lo que se llama un epicentro externo de control. Lo exterior en nuestra manera de ver las cosas nos domina y justificamos lo que hacemos echándole la culpa a los demás. Y personas así pues nunca logran tomar su responsabilidad por sus vidas, ¿ok? Entonces cuando estamos aconsejando necesitamos buscar pistas. Por eso la sesión pasada y antepasada más bien hablábamos de las preguntas, de hacer preguntas, preguntas bien pensadas, bien específicas, porque en las respuestas que las personas dan a esas preguntas vas encontrando pistas. A ver, hermano, ¿por qué hiciste eso? Ah, es que mi charla, mi discipulador, la iglesia y este hermano, esta hermana, a mí, si supieras, mi esposa, mi esposo. ¿Ves? Ahí empiezas a ver pistas y vas haciendo más preguntas y vas descubriendo más pistas. Entonces, ¿cuál es la labor del consejero aquí? Llevar a esa persona que está centrada en su vida en un epicentro externo de control a un epicentro interno de control. ¿Y cuál es ese? Donde la persona asume responsabilidad de sus decisiones, de lo que hizo o de lo que siente. Toma su responsabilidad. No culpa a los demás. Entonces, el consejero debe llevar de la mano a esa persona para que al final asuma su responsabilidad. Y esto suena a veces hasta un poco infantil, pero la verdad es que hay muchos adultos que no toman su responsabilidad en su vida y que todo el tiempo están culpando a los demás. Y en la consejería de tantos años lo he visto, gente de todas las edades culpando a todos, menos asumiendo su responsabilidad. Entonces nosotros como consejeros debemos ayudar a la persona a eso, pero también nosotros mismos pensar, ¿no? En cómo andamos nosotros. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando tomamos una mala decisión, ¿qué es lo primero que sale de nuestro corazón? ¿Echarle la culpa a alguien? O vernos al espejo y decir, soy yo, me equivoqué, necesito cambiar, necesito ayuda. Ahí está, un buen punto para reflexionar, ¿ok? Y otra verdad importante
Nadie te puede hacer sentir nada. Escucha bien esto. Nadie te puede hacer sentir nada. Tú y yo somos responsables de nuestros sentimientos. Esto puede ser algo fuerte de asimilar, porque también, especialmente nosotros como latinos y mexicanos, nos encanta este rollo de adjudicarle la responsabilidad de lo que siento a alguien más. Es que siento esto por culpa de eso. Es que siento aquello por culpa de ella. No, aunque personas tengan la intención de hacerte sentir mal, al final, sentirse mal, enojarse, amargarse, a sentir odio, es una decisión que tú tomas. Nadie te obliga. Tú la tomas por ti mismo, por ti misma. Entonces, debemos comprender que podemos tener el control de nuestras emociones y nadie nos puede hacer sentir nada si así lo decidimos. Imagínate qué poderoso es este pensamiento. ¿Y qué tal si lo aplicáramos más? En lugar de que nuestras emociones ahí corran y corran fuera de control y siempre culpando a todos de lo que sentimos. Vamos a hablar también en este tema de lo que se llaman las distorsiones cognitivas. ¿Ok? ¿Qué son las distorsiones cognitivas? También se les conoce como pensamiento mal adaptado, una distorsión de la verdad, un pensamiento que tuerce la verdad. ¿Cómo se le llama en la Biblia eso? Mentiras. Tal y cual, mentiras. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Es su idioma nativo, la mentira. También se le conoce como el engañador, el acusador. Es astuto, es hábil, es cruel. Puedes ver ejemplos como Génesis 13, Apocalipsis 12. Él es el rey de la mentira. Y la mentira siempre tiene origen en él. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros llegamos a creer muchas mentiras en nuestra vida, gigantescas, así como esa narizota que ves ahí en la pantalla. ¿Cuáles son esas mentiras que a veces creemos? Por ejemplo, yo no soy alguien al que se le pueda amar. No, nadie me va a amar a mí. Una gran mentira. Yo no soy tan inteligente como tal o ahí comparándonos con otros. Otra gran mentira. Nunca voy a ser tan exitoso haciéndonos menos, socavándonos nosotros mismos. Mentira. Yo estoy dañado de nacimiento. Nunca voy a poder cambiar. Otra gran mentira. Algún pecado, a lo mejor de nuestro pasado, que nos sigue avergonzando a pesar que ya fuimos perdonados del mismo y que nos hunde. Hay mentiras que tú y yo, sin lugar a duda, creemos todavía hoy sobre nosotros mismos, sobre la iglesia, sobre nuestros hermanos. Uh, Esas mentiras son un tremendo obstáculo para poder avanzar, para poder cambiar. Entonces, otra forma también en que podemos aplicar esta terapia cognitiva conductual es tratar de identificar las mentiras que las personas creen, ¿ok? Tratar de encontrar cuáles son esas mentiras que la gente está creyendo. Y esto se logra también en la sesión de consejería con las preguntas. Cuando la persona está platicando su situación, el consejero así que debe estar así con la oreja parada, ¿no? Así la pones ahí como radar y debes inmediatamente captar la mentira. Por ejemplo, no, es que yo creo que Dios a mí no me ama. Tal vez ame a los demás, pero específicamente a mí Él no me ama. Por esto y por eso. Entonces el consejero debe decir, a ver, vamos a regresar el disco. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Que Dios no me ama. Ok, a ver, vamos a profundizar. Dime tus razones por las cuales Dios no te ama. ¿Por qué crees eso? Ah, pues esto, el otro, me va mal en la vida, no encuentro trabajo, no me he casado, mis hijos, mi familia, lo que sea. Ok. Y empiezas a profundizar. Y empiezas a tratar de llevar a la persona a comprender el gran amor de Dios por esa persona. Y obviamente esto nos puede llevar a la cruz de Cristo y partir de ahí.
Y hay muchas formas de ayudar, pero el punto es identificar las mentiras. He oído, yo mismo he dicho mentiras sin intención, o sea, no me refiero que estamos mintiendo intencionalmente, ¿no? Sino son cosas que creemos que son falsas, que a veces están muy adentro de nosotros y en la consejería salen, salen. Y el consejero hábil las capta, las aterriza y luego ayudamos a la persona a entender cuál es la verdad de Dios. ¿Por qué es tan peligroso vivir con mentiras? Porque generan mucha disfuncionalidad en nuestras vidas, ¿ok? Cuando tenemos mentiras, como puedes ver aquí en esta tabla, que pueden ser muy sutiles, así como escondidillas por ahí, invasivas. Hay mentiras que dominan nuestra mente todo el tiempo. Hay mentiras que tienen mucho apego emocional, que las personas desarrollan un apego a una mentira que creen y hasta desarrollan lealtad a esa mentira. Hay mentiras también que son irreflexivas, en otras palabras, que pasan sin que estemos pensando en ellas. Están todo el tiempo ahí y salen. También hay mentiras que son envueltas alrededor de otros sentimientos como enojo, la falla, cuando fallamos, la vergüenza, la culpa, el legalismo, el miedo. Atrás de estos sentimientos y emociones puede haber mentiras que creemos y por eso terminamos siendo controladores, legalistas, llenos de culpa, enojados todo el tiempo, porque creemos una mentira. Y todo esto pues resulta obviamente en una disfunción, en un pensamiento inadecuado y se puede volver una adicción también y nos puede llevar a la adicción. Entonces, es bien importante que entendamos el daño tan fuerte que nos causan las mentiras. Situaciones complicadas en mi vida, emocionales, de pecado, normalmente han estado ligadas a mentiras que yo he creído de mí mismo, de Dios hacia mí o de los demás hacia mí. Y al yo creer eso y comprarlo, me lleva, como vimos en la teoría conductiva conductual, a acciones. Y esas acciones llevan consecuencias. Entonces, muchas veces cristianos pecamos partiendo de una mentira que hemos creído. Y es fuerte. Y muchas personas hundidas en adicciones están viviendo en grandes mentiras en sus vidas que Satanás les ha plantado en su corazón y que no han podido salir de ellas. Así que, hermano, hermana, pensemos en esto. Las mentiras en nuestra vida que creemos nos destruyen. Y por eso esta consejería tiene como objetivo descubrir también esas mentiras y sacarlas. Y ahora, ¿qué nos puede proteger de esas mentiras? La palabra de Dios. Siempre. La palabra de Dios y el estarla estudiando constantemente, el estar escuchando la palabra, va a destruir esas mentiras. Nos va a ayudar. Si tú y yo estamos en contacto diario con la Biblia, repasando escrituras, meditando en ellas, pensando en ellas, te aseguro que vamos a poder combatir mejor todas esas mentiras que nos llegan por todos lados a nuestra mente y que en momentos de duda y debilidad nos aprisionan. La Biblia nos puede ayudar. Estaba estudiando esta semana un pasaje en el Salmo 67 y 68 que se me quedó muy grabado, ¿no? Decía, hablando Dios, yo soy el padre de los que no tienen padre. Y pensé, a lo mejor cuántos de nosotros, o a lo mejor creciste sin papá, o tuviste un papá distante, y por eso te cuesta trabajo conectarte con Dios. Y pensé en ese pasaje y dije, wow, sin importar cómo haya sido nuestro papá, Dios puede ser nuestro papá. Y otro pasaje que leí en el Salmo 68 que decía, Dios es nuestro poder y nuestra fortaleza. Dije, wow, cuando más débil me siento, cuando siento que ya no puedo, cuando ya me cansé, Dios es mi poder y mi fortaleza. Tan solo esos dos versículos me tuvieron la mente así, pensando. Y de esa manera
puedes combatir las mentiras que te llegan, tú no puedes, no eres nada, no vales nada, a ti Dios no te ayuda, no te puedes conectar con Él, eres un fracasado, pum, 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 empiezan a llegar esos pensamientos mentirosos, el diablo trabajando, pero tienes escrituras para combatirlo. Esa es la idea. Así que te animo a que te mantengas cerca de la Biblia. Estas distorsiones cognitivas, que son mentiras, pues tienen varias clasificaciones, no vamos a ver así cada una a detalle, pero está interesante la clasificación. Escúchalas y a lo mejor te vas a identificar con una que otra o con varias que te pasan. Por ejemplo, el pensamiento de todo o nada. ¿Cuál es este? Cuando tenemos un pensamiento de blanco o negro, cuando pensamos que las cosas deben ser de una forma o de la otra, cuando usamos frases como siempre, nunca, palabras totalitarias, extremos. Eso quiere decir que estamos cayendo en este tipo de distorsión, que la verdad la vida no siempre es blanco o negro. Nos falta ser flexibles. Número 2, la sobregeneralización. Cuando las personas toman un concepto y lo usan de sobremanera. Por ejemplo, reprobé el examen. Oh, no, mi vida se acabó. Perdió la América. Oh, no, me voy a morir. Cuando decimos ese tipo de cosas, estamos sobregeneralizando. Lo peor es que hay gente que sí, hasta en depresión cae porque pierde su equipo. Bueno, entonces estamos exagerando una cosa que no es para tanto. ¿Ves? 3, filtrado. ¿Qué es esto? Cuando nos enfocamos en un área negativa de la situación y a veces en toda la vida, ponemos filtros y solo vemos lo negativo, lo difícil, lo pesado, lo complicado. Y por más que otros nos dicen, no, pero mira, se ve bien acá, ya se puede aquí. No, 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 no puedo, no, es imposible, no. Estamos filtrando. Otra, cuando descalificamos lo positivo, muy parecida a filtrado, pero aquí es como un mal hábito. Nos cuesta trabajo ver el lado positivo de las situaciones. Solo vemos lo malo, solo vemos lo que no nos gusta, pero no podemos ver lo bueno del asunto. Y a veces así podemos juzgar a los demás, solo viendo lo malo, los errores que cometen, las cosas que fallan, y no les encontramos nada positivo. Y no es que no tengan nada, lo que pasa es que nuestra mente está acostumbrada a esa distorsión cognitiva, muy negativa, solo viendo lo negativo. ¿Okay? Otro, cuando saltamos a conclusiones. ¿Qué es esto? Estás hablando con alguien, viene una situación y ya, brincas a una conclusión. No, ya sé, esto pasó por esto. ¿Y seguro? Porque esa persona dijo esto o sintió aquello y nos volvemos Dios. Ya leemos los corazones de las personas, ya conocemos qué sintieron y por qué dijeron lo que dijeron y ya sacamos una conclusión y juzgamos totalitariamente. Eso es una distorsión cognitiva. ¿Qué tan seguido te pasa que juzgas rápido a la gente, aún en tu forma de expresar, expresas juicios demasiado rápido, sin siquiera dar la oportunidad de escuchar a la otra persona? Ahí podemos estar cayendo. También, la lectura de la mente. Órale, ya está aquí la cosa medio ocultista. No, lo que te digo, que a veces nos sentimos Dios y podemos saber por qué la gente hizo lo que hizo, leímos su mente, ya sabemos por qué lo hizo. Y así afirma, no, yo ya sé, ya sé qué pasó. A ver qué pasó. No, es que esa persona actuó así por esto. ¿Le preguntaste? No, pero yo lo sé. Caray, ya lees la mente. También lees el tarot, el café o qué más. Es ridículo, pero a veces pensamos así. Otra también, la culpa. Claro, nos sentimos culpables de una cosa, de otra, de la otra. Vivimos con culpa tras culpa. La culpa es un pensamiento que no es muy espiritual y más bien es negativo. El arrepentimiento es lo que Dios quiere de nosotros, no que vivamos en culpa. Otra más, la magnificación. Cuando las personas dan un peso muy fuerte, excesivo, desproporcionado a una falla potencial y la vemos más grande de lo que es. ¿Te ha pasado que estás hablando de tu situación y alguien te dice, oye, pero mira, no lo ves así, hay esperanza, se puede hacer esto? No, es que no entiendes, para mí es el fin del mundo.
estás magnificando el asunto. Lo contrario es minimizar, que también es una distorsión cognitiva. Algo grave pasó, algo grave estás haciendo y lo minimizas. Ah, no, pero no es para tanto, no es tan grave, tómatelo tranquila, relájate, ¿no? Eso es un engaño. Queremos evitar la situación, queriendo ahí darle la vuelta y maquillarla para que no se vea tan mal, pero es una distorsión. Otros son los pensamientos de catastrofización, los pensamientos catastróficos, o yo también a veces digo el pensamiento apocalíptico, ¿no? Así como, no, esto es el final, ya se acabó todo, ya la iglesia va a desaparecer, y, y a veces así pensamos, ¿no? Pasan situaciones en la vida, no, se va a acabar mi familia, este es el fin. No, cuidado. Y más si es un hábito en ti, quiere decir que vives en una distorsión cognitiva todo el tiempo. Y es una mentira. También el razonamiento emocional. ¿Cuál es este? Cuando construimos nuestras vidas basadas solamente en lo que sentimos, en nuestras emociones. Nuestras emociones dictan nuestro razonamiento. Y eso también es una mentira. Las sentencias de deberías haber hecho esto, deberías haber hecho, o sea, cuando vivimos en el deberías, también estamos viviendo en una mentira. Cuando etiquetamos a personas u otras personas nos etiquetan y nos definimos por una situación que nos pasó y nosotros mismos nos ponemos una etiqueta, soy esto, soy una basura, soy aquello, nosotros también ahí estamos aplicándonos una mentira. Y por último, la personalización. Cuando nosotros, pues todo lo convertimos en algo personal, todo es a mí, me lastimó, me hirió, espérate, pero no te dijo nada a ti. No, pero es que a mí, como ves, esto no solamente es para aconsejar a otros, es para nosotros. Puede ser, hermano, hermana, que a pesar de 20, 30 años en la fe, seguimos escuchando mentiras del diablo y seguimos viviendo en distorsiones cognitivas. Piensa. Nuestra deber es ayudar a nuestros hermanos a salir de esas mentiras, pero también tenemos que recibir ayuda nosotros. Para terminar, una herramienta que ayuda mucho para esta situación de esta terapia cognitiva conductual es lo que se llama un registro de pensamiento. Es llevar así como un cuadernito con el aconsejado, donde pones una tablita con la columna que diga evento, otra columna que diga pensamiento negativo y origen, de dónde salió, otra columna que diga la consecuencia que pasó por ese evento, una más con un versículo de la Biblia que puede ayudar a tratar con la distorsión cognitiva que se haya presentado, y por último, un plan de acción para saber cómo vamos a lidiar con esto. ¿Ok? ¿Cómo se vería un registro de pensamiento en la vida real? Aquí está el ejemplo. Y esto tanto para nuestra vida como para a quien aconsejamos. Por ejemplo, registramos el evento. ¿Cuál fue el evento? Volví a decirle a mi esposo la palabra siempre cuando él se equivocó. A ver, esposa, ¿no te pasa esto? Ay, siempre eres igual, nunca sacas la basura. A ver, la saqué ayer. No, pero es que siempre. Entonces, esas palabras, tú dices una palabra así en el matrimonio y la pregunta es, ¿de dónde salió? Si es una mentira. Siempre, siempre. Esta fue una vez, una ocasión, pero no es siempre. Bueno, ¿de dónde viene eso? Entonces viene la columna pensamiento negativo. ¿Cuál es el origen de ese pensamiento? Y reflexiones. Es que en mi niñez, así le decía a mi mamá, a mi papá. Yo le escuchaba decir siempre y así lo juzgaba. Entonces, pues por eso lo traigo. ¿Cuál fue la consecuencia del evento? Obviamente, tu esposo se enojó porque estás acusándolo con una mentira. No es siempre, ¿ok? Eso es algo mentiroso y obviamente es ofensivo y el esposo se va a enojar. Bueno, versículo de la Biblia, pues aquí puedes poner un versículo que hable sobre vivir en la verdad, sobre no creer mentiras, sobre hablar con la verdad, que tú sí sea sí, que tú no sea no, como dice Santiago, el que sea. Y plan de acción,
Bueno, pues voy a pensar mejor y analizar antes de decir esa palabra. Voy a cerrar la boca y voy a pensar bien por qué la quiero decir. Y esta semana voy a estar pendiente de no repetirla. ¿Lo ves? Este cuadernito, esta tablita, nos puede ir ayudando a generar esos cambios, cambios en nuestra conducta que tanto trabajo nos cuestan. Así que este es un ejemplo de cómo se usa la terapia cognitiva conductual en la consejería cristiana. Es bastante bíblica, me gusta mucho y pues te la recomiendo. Si quieres conocer más del tema de consejería bíblica, este no es comercial, pero sí, te invito a que te registres para el siguiente año en el diplomado en consejería bíblica que en la Fundación Proyecto Esdras AC impartimos. Tratamos de hacerlo al menos una vez al año, porque es súper básica esta información. Ahí vas a ver al doctor Tim Sommerlin dando 10 clases sobre el tema, hacer ejercicios, llevar un libro, compartir con los demás estudiantes. Está pendiente de los avisos a este diplomado para el 2024. De esa manera, terminamos la última clase de esta serie, Fundamentos del Discipulado, Consejería Conductiva Conductual. ¿Ok? Entonces, gracias a todos por habernos seguido en esta serie. Y recuerden que nuestras series están ahí en el canal YouTube. Ahí nos puedes encontrar. Vamos a cerrar grabación.